Ahí está grabando. Dale, decime el coso de los monjes. No me acuerdo muy bien cómo era, pero al final digo, no pudimos llegar a una respuesta en sí, porque teníamos duda de que si era un monje solo o eran varios monjes en el turista. En la isla hay una cantidad de monjes. No sabemos cuánta cantidad de monjes son. Lo que yo decía que si hay un solo monje, esa noche se mata. O sea, recordemos, es una isla llena de monjes, todos tienen ojos de color celeste. Nadie sabe su color de ojos, nadie habla del color de ojos, no hay forma de saber el color de ojos de uno. No se ve todos los colores de ojos de los demás. Y la historia es que los monjes tienen una religión que es que si averiguan su color de ojos, esa noche se matan. Entonces, un día llega un tipo y le dice, lo junta a todos en la plaza y le dice, al menos uno de ustedes tiene ojos de color celeste. Les dice eso y se va. Bueno, si en la isla hay solo un monje, cuando viene el tipo y lo junta a todos en la plaza, que sería solamente este monje, y les dice, al menos uno de ustedes tiene ojos de color celeste, ahí en ese momento el tipo se da cuenta que tiene ojos de color celeste. Así que se mata esa noche. Se mata la noche 1. Ahora, ¿qué pasa si hay dos monjes? Hay dos monjes en la isla, en total. ¿Alguien no pensó eso? Y se matan los dos. ¿Por Si qué? el otro no se mata en el primer día, vos sabés que tus ojos son celestes. Porque dice al menos uno. Claro, ponele, vamos a hacer así, somos vos y yo. Los dos tenemos ojos de color celeste, yo no sé mi color de ojos y vos no sabés tu color de ojos, ¿está? Viene el pibe y nos dice eso. Nos dice, al menos uno de ustedes dos tiene ojos de color celeste, bárbaro. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa el primer día? Y nada. Nada, porque yo te veo a vos que tenés ojos de color celeste, entonces yo no puedo, si te hubiera visto que vos tenés ojos de color marrón, ponele, digo, soy yo ese que tiene ojos de color celeste y ahí sí me mato, pero no, como te veo ojos de color celeste a vos, me puedo decir que soy yo, que yo tengo ojos de color celeste. Y vos lo mismo, entonces la primera noche no se mata a nadie. Y la segunda noche, ¿qué pasa el segundo día? Se matan los dos. ¿Por qué? Porque si el otro no se mató es porque yo tengo los ojos celestes. Eso, exacto. Digo, ¿por qué no se mató este flaco que tiene ojos de color celeste? ¿Por qué no se mató? Y porque no pudo deducir que tenía ojos de color celeste porque me vio a mí celeste. La única manera. Entonces ahí deduzco que tengo ojos de color celeste. Y el otro también deduce lo mismo. Entonces se matan los dos. Noche 2. Bueno, ya lo resolvimos para cuando en la isla hay un solo monje, hay una habitación. Los habitantes de la isla es un solo monje, o para cuando los habitantes de la isla son dos monjes. Ahora, ¿qué pasa si son, yo qué sé, 1500 monjes? Esa es la pregunta, ¿entienden? Esto como para empezar a pensar el ejercicio. Porque capaz que se puede pensar con 3 monjes también. Pero después, ¿qué pasa con N monjes? Yo creo que si un monje ve que todos tienen ojos celeste, le queda deducir que él también tiene ojos celeste hasta que ve que alguno cambia y tiene ojos marrones, no sé. Pero no puede cambiar. Todos tienen ojos color celeste. Ya está. Pueden cambiar su color de ojo. El asunto que viene el pibe y dice, al menos uno de ustedes tiene ojo color celeste. Dice, profe, que N monjes entonces es igual que uno, o sea, N monjes se matarían. ¿Por qué? Porque todos harían llegarían al mismo resultado que el que hizo el primero. Que como nadie se mató, también deduce que él también tendría los ojos celestes. Pero en este caso es cuando hay un solo monje en toda la isla. O sea, podríamos decir que N es igual a 1. No sé si me estoy expresando bien. O sea, la misma cantidad de monjes que hay, o sea, se matarían todos porque todos llegan a la misma solución de que todos tenemos ojos celestes. No te entiendo, porque suponete que viene, no sé, uno y nos dice, no sé, no entiendo el argumento. Si yo estoy con 50 monos en mi casa y todos tenemos ojo color celeste,
y no sabemos nuestro color de ojo. Y viene un tipo y nos dice, uno de ustedes tiene ojos de color celeste, y se va, yo miro a los otros 49 y veo que tiene ojos de color celeste y digo, está bárbaro. Vaya información que me diste. Nos vemos, chao, flaco, nos vemos. No voy porque me tenga que matar, no voy porque nadie se tenga que matar. ¿Entendés? No entiendo el argumento. Entiendo que vos decís que n es igual a 1 y que esto no se caso. No sé por qué lo decís. Lo que yo digo que el ejercicio lo pudimos resolver en 2 casos nomás. Cuando un solo monje en la isla, total, o cuando hay 2 monjes en la isla, en total. Todavía faltan todos los demás casos. O sea, Para mí que tipo de 3 monjes en adelante ya no pasaría nada, porque pasa el primer día y ninguno se mata, ¿no? Porque tipo vos ves a otros 2 ojos celeste, ¿no? Pero al pasar el segundo día, tipo, ninguno se sigue sin matar porque vos ves que el otro, o sea, vos pensás que el otro no se mata porque mira al otro que tiene ojos celeste. Y así sucesivamente. Y en el tercer día tampoco se mataría nadie porque, tipo, siguen habiendo, vos seguís viendo a uno de ojos celeste, ¿me entendés? Que pensás que lo ve el otro. claro, entiendo. Pero pensá en esto, sumate que somos nosotros 2 y otro pibe más. Sí. Entonces, pasa la primera noche, nadie se mata, entonces nosotros pensamos, ¿por qué no se mató el flaco, el otro flaco? Y yo pienso que no se mató porque te mira a vos. No se mató porque entre nosotros 2 hay uno que tiene ojo color celeste, por lo menos, ¿no? Claro. Y si somos 2 personas y sabemos que entre nosotros 2 hay uno de ojo color celeste, ya sabemos lo que pasó. Ah, Acá. claro. Bueno, no le doy más pistas, chao, nos vemos. Seguimos. Vamos a seguir con lo que veníamos. El que resuelva el problema se gana, no sé, un asterisco y le mando una foto por WhatsApp. Bueno, acá. Vamos a seguir con lo que veníamos, que son conjunciones. Bueno, entonces habíamos estado mirando un poco el tema de las gráficas. ¿No? Bueno. Y después lo que estábamos mirando, el tema monotonía. Lo miramos muy apretadito al final de la clase, un pedacito. Entonces voy a retomar de ahí. Entonces vamos a suponer que tenemos función. Vamos a repasar la definición. Vamos a suponer que tenemos una función, sea f, una función, un dominio, R. El dominio ese está incluido en los números reales. Podría ser todos los números reales. Una función. Bueno, entonces, se dice que f es creciente. F es creciente. Sí, solo sí. Cumple lo siguiente. Sí, solo sí. Pará. Es creciente en el intervalo I, o en el conjunto I, un conjunto I que está dentro del dominio, sí, solo sí, lo siguiente. Sí, solo sí. Si X1 y X2, si X1 y X2 pertenecen al I, X1 es menor o igual a X2, entonces f de X1 es menor o igual a f de X2. No me acuerdo cómo lo puse la vez pasada. Puse mayor o igual acá o mayor estricto. Lo dije la vez pasada, o bórrenlo. Vamos a tomar esto que estoy poniendo acá. Pues a veces definen creciente poniendo estricto acá y estricto acá, que no es lo mismo. Entonces, esto es creciente. Que cumpla esto.
sea que sería, resumido esta última parte, sería que si x1 menor o igual que x2, f de x1 tiene que ser menor o igual que f de x2. Eso es creciente. Bueno, y decreciente es parecido. Se dice que f decreciente esta es la palabra que se está definiendo, poner todo lo mismo en el conjunto de, si pasa todo esto, pero con algunos cambios. ¿Para qué? Ahora no. F de x1 ahora queda mayor o igual que f de x2. Si no se dice, o sea, si decimos f es creciente y no decimos en qué conjunto, es porque estamos diciendo que es creciente en todo el dominio. En el conjunto formado por todo el dominio. Si decimos que una función es decreciente y no decimos en qué conjunto, implícitamente eso significa que estamos diciendo que es decreciente en todo el dominio, en el conjunto formado por todo el dominio. Así que creciente y decreciente a secas significa que es creciente y decreciente, o decreciente, digamos, en todo el dominio. Y no hay que decir, es creciente en tal intervalo o en tal conjunto y decreciente en tal otro. ¿No? Vamos a mirar unos ejemplitos. Acá. Borrar. Vamos a poner, vamos a graficar una. F de x. No sé qué onda. A ver, f de x da igual. Ponerle x3 menos 12x. Eso. Bueno, está muy apretada, lo voy a estirar un poco. Vamos a graficar G. Yo lo que quiero es estirarla así. Esta gráfica la quiero estirar así, como un acordeón. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a graficar la G de X. La voy a definir como F de X dividido 3. La estiré. ¿Vieron que la estiré para el costado? Ahora la quiero estirar más, le pongo dividido. La estiro más, dividido 5. Ahí, esa me gusta. Bueno, saco esta. Eso que hice, ¿por qué hacer esto estira la función? Es una cosa que ustedes tienen que entender. Está en el ejercicio 2 del práctico. ¿No? Bueno, tengo esta función. Bueno, vieron que no es creciente siempre. A ver, el GeoGebra te marca unos puntos acá, a ver. Este punto, coordenadas tiene 10 y 16. O sea, esta parte es creciente. Todo hasta acá, digamos, toda esa parte está ahí es creciente, va creciendo. Y agarro un X1, el X2 más grande se agranda. Cuanto más grande toma el coso, más grande es el valor de la F. Ahora, ya de acá para acá ya empieza a ser decreciente. Agarro un valor, cuanto más grande lo tome, decrece. Más chico el valor, más chico el palito ahora. Y decrece hasta acá. Y después empieza a crecer de vuelta. A ver si podemos decir cómo es cosa en este caso. Entonces, este punto es el menos 10 acá. Es el menos 10. Y este punto
el 10. Así que sería, esta f que dibujamos es una función que se llama g, es creciente, la g, es creciente en menos infinito hasta el menos 10. Acá. Entonces, intervalo creciente. Y también en ese intervalo, en el que va de 10 hasta más infinito. Ahí también es creciente. Se correspondería a este pedazo de la gráfica. Es el 10. También en el 10 más infinito. Y bueno, y después G es decreciente de menos 10 y 10. Acá hasta acá. Menos 10. ¿Preguntas sobre qué es creciente o qué es decreciente? Buenazo. Vamos a poner otro ejemplo. Profe, pero para declarar que es creciente, tenés que saber que para todo X, ¿no? Un f de X es mayor que el otro, ¿no? O, si no, en un intervalo. Sí, cualquier par de puntos, o sea, por ejemplo, acá, cualquier par de puntos que vos agarres, x1 y x2, tiene que pasar que f de x1 sea menor que f de x2. Y ahí entre esos dos puntos, ¿ya se considera creciente? Aunque no conozca los puntos del medio. No. O sea, tiene que pasar que se cumpla eso para todos los x1. ¿Para qué le puse x1 a las dos? Ah, claro. Y entonces mi pregunta es tipo, si nos piden que nos fijemos si una función es creciente o decreciente, ¿cómo hacemos? Porque no podemos chequear todos los puntos. Excelente O sea, pregunta. ¿Cómo? Excelente pregunta. Bueno, en realidad vamos a tener una herramienta para ver si es creciente o decreciente, que es la derivada. Ah, está, ok. Sí. Mientras tanto, mientras no lleguemos a la derivada, vamos a utilizar la información que nos da el gráfico. Por ejemplo, acá simplemente mirando el gráfico, sacamos que creciente o decreciente. Pero justamente, ¿cómo hago para probar que para todo par de puntos, serían infinitas cosas que tengo que comprobar? Porque acá comprobé para estos dos puntos, para este y para este. En general, ¿cómo lo haría? Si no tengo la gráfica de la función, tengo una fórmula nomás. Acá con g de x igual a, e a la raíz del logaritmo del coseno de x. Creciente o decreciente. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, justamente, de eso se trata el cálculo. Ese problema lo resuelve el cálculo. Por ahora nos vamos a manejar con la información gráfica. Bueno, como es vamos a jugar un poco con esta función, ya que estamos y nos desviamos un poquito del tema. Lo quiero ayudar para hacer el práctico 2. Bueno, fíjense, yo voy a hacer así. Ya tengo la g de x, ¿no? Que es esta que está graficada. Ahora voy a definir otra h de x igual a... Primero le pongo igual a g de x para que no me queme con la g de x. Pero, ¿cómo es? Le cambio el color para propiedades, color rojo. Este color. Pero lo saco. Voy a definir así. G de x más... Para que chico un poco de 5. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es la gráfica de esa? Sí, la gráfica de g de x es la que estamos viendo. De g de x más 5, ¿cómo es? Va a ser mueve igual, en el pero eje 5 lugares a Y. la izquierda. No, se mueve en el eje Y, puede estar fuera de la X ahí. Tuve 5. Los puntos de la gráfica azul tienen determinada altura. La altura que tienen es g de x. Yo a esas alturas le estoy sumando 5. Entonces se mueve 5 para arriba. ¿Qué pasa si le pongo el más 5 adentro? Para que le saco el color. Para que no se vea.
Ahora le pongo el más Si le 5. si le pone más 5 adentro, se corre hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo si es negativo o positivo. Ahí, esa. Ahí, ¿qué pasa? Le sumé 5. ¿Qué va a pasar? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Vos qué estabas diciendo ahí? Creo que va para la izquierda. ¿Sabés? Lo va para la izquierda 5. Bárbaro. Y si le pongo menos 5, va para la derecha 5. ¿Qué pasa si le pongo no sé, 3 por, esto dividido 2, g de x dividido 2, o sea, por un medio? ¿Qué va a pasar con la gráfica? Tipo, se achica así de los ejes Y. Se comprime así, en ese sentido, a la mitad. Y si en vez de dividido 2 le pongo, no sé cómo borrar esto. Le pongo 3. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? Todas las alturas para cada x, acá está marcada la altura g de x. Bueno, puede ser negativo también. Pero hay que hacer esas alturas, multiplicarlas por 3. Por 3. Entonces lo que va a pasar es bastante claro. Se va a estirar la gráfica por 3. Así. ¿Te convence? Voy a chequear, a ver. Tiró múltiple. Bueno, ¿y qué pasa? Pará, lo sacamos. Si le agarramos la gráfica, le pongo el por 3 y lo pongo adentro. Pará. O por 2. Bueno, dale, por 3. A ver, alguien que diga qué es lo que va a pasar. ¿Nadie sabe qué es lo que pasa? Bueno, pasa esto. Se comprime dividido 3 en el otro sentido. Comprime así contra el eje Y. Después se comprimía contra el eje X, ¿no? Ahora se comprime contra el eje Y. Una escala de un tercio. Vamos a verificarlo. Y se apretó como un acordeón. Y si en vez de ponerle por 3 le pongo por un tercio, pero carajo. Le pongo por un tercio, o sea, dividido 3, se va a expandir. Factor de 3. Con respecto en esta dirección. Bueno, todo eso es el ejercicio 2. Ustedes tienen que entender por qué esto es así. Si ustedes saben qué es graficar, ustedes tienen que poder entender por qué pasan estas cosas. ¿No? Lo mismo tendrían que ser capaces de fijarse cuánto vale 1 dividido la función para sacarlo. Tendrían que poder deducir también cuánto vale, por ejemplo, si yo les digo y le digo valor absoluto de f de x, no me deja ponerle valor absoluto. ¿Cómo hago? Qué cosa más trucha, loco. Valor absoluto de g de x. Esto también tendrían que saber cómo es. Que es esto. De rojo.
O si le pongo 1 dividido g de x, 1 dividido g de x, también tendrían que darse cuenta más o menos cómo es la gráfica. Que es esto. ¿Está? Bueno. Terminemos con la pausita esta, volvemos a creciente y decreciente. Bueno, entonces, compartí ahí, ¿no? El pizarrón de vuelta. ¿Se está viendo lo que compartí? El pizarrón, digo. ¿Me confirma alguien? Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, eso es creciente y eso es decreciente. Bueno, entonces, ahora vamos a definir qué es. Vamos a hablar un poco de máximos y mínimos, ¿no? Entonces, es lo que se llama extremos de la función. Esto es monotonía, o sea, decir cuándo es creciente y cuándo es decreciente. En qué partes es creciente y en qué partes es decreciente. En general va a pasar eso. La función va a ser creciente en algunas partes y decreciente en algunas otras, ¿no? Podría pasar que hay funciones que no son ni crecientes ni decrecientes en ningún lado, ¿no? Vamos a poner un ejemplito de eso. Por ejemplo, vamos a suponer esta función, una función f de RNR, que vale, f de x vale 1, o sea, vale 1 si x es racional. Y vale 0 si x es irracional. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa no va a ser creciente ni decreciente en ningún intervalo. Suponete que yo agarro un intervalo, cualquiera que yo agarre. Voy a ponerle este intervalo. Se cumple que si cualquier par de puntos que yo agarre es 1, y que, por ejemplo, se cumple que es creciente ahí, se cumple que f de este es más chico que f de este, cualquier par de puntos. No. Y no, porque yo en ese intervalo voy a poder encontrar, por ejemplo, un número acá, x1, que sea racional. En ese intervalo va a haber un número racional. Entonces la función va a valer 1. Y después puedo agarrar un x2 más grande, que sea irracional. En un intervalo siempre hay racionales y irracionales. Entonces la función ahí va a valer 0. El creciente no puede ser, porque pasa esto. Hay un punto racional menor que un irracional, y el valor no es mayor, menor. Tampoco puede ser decreciente, o sea, creciente no es, pero tampoco puede ser decreciente. Pues de vuelta, puedo tomar ahora, no sé, un x2 que esté por acá, un x1, perdón, que esté por acá, sea racional, sea irracional, digo. Eso va a valer 0 la función. Y después un x2 que esté por acá, que sea racional. Y ahí la función entonces va a valer 1. Entonces, de acá para acá creció el valor. Así que no puede ser decreciente. No es ni creciente ni decreciente esta función. En ningún intervalo que yo elija no voy a poder lograr que sea creciente ni decreciente. Bueno, entonces ponemos esa conclusión. F no es creciente ni decreciente en ningún intervalo. Bueno, les voy a decir una frase que me dijeron una vez que me ayudó bastante a entender el tema este de los racionales y los irracionales. Los racionales son muchísimos, están todos acá como espolvoreados en la recta, pero no son todos los puntos de la recta racionales.
están como difuminados ahí, como espolvoreados. Esa es la palabra que me hizo entender un poco. ¿No? La forma correcta de decirlo es que son densos. Y los irracionales lo mismo. Los irracionales también son pilas de números que están por todos lados, espolvoreados, pero no son todos. Y entre los dos forman todos los reales, entre los racionales y los irracionales. Por eso es que, como que están espolvoreados, es que yo decía, bueno, me puedo encontrar un x1 que es racional ahí, y también me puedo encontrar un x1 irracional, porque están por todos lados, digamos. Bueno, quería contarles esa partecita de la densidad, que sería la densidad de los números. ¿No? Vamos a escribirlo ya que estamos. Esta propiedad. Si A es menor que B, entonces existe un C racional que está entre ellos dos. Para cualquier A y B que yo elija, entre ellos hay un racional. Y también pasa lo mismo con los irracionales. Si agarro un intervalo AB, una menor que B, siempre va a existir un C irracional ahora, también existe un número irracional, tal que está en el intervalo AB, está entre A y B. ¿No? Esto sería Q es denso. Eso es lo que yo digo que está espolvoreado. Y esto es que, bueno, los irracionales son densos. Para que puse mal acá, puse Q menos R en vez de R menos Q. Aquí. Ya lo copiamos. ¿No? Estas dos propiedades se cumplen y no las vamos a demostrar, se las estoy comentando nomás. ¿No? Estudiar bien los números reales es bastante difícil. ¿No? Capaz que en cálculo 1 puedan abordar este asunto. Bueno, entonces eso es lo que más o menos yo usé, que siempre puedo encontrar un racional acá, un racional acá, para lo que usé cuando argumenté acá. Bueno, pregunta, ¿habían escuchado alguna vez eso de que los racionales son densos? ¿Alguien lo había escuchado? ¿O la palabra denso? No, yo no. Sí, y son densos porque siempre entre un racional y otro hay otro racional y así sucesivamente. Ahí va, pero viste que yo no digo entre dos racionales, entre dos números cualquiera. Si vos decís entre dos racionales hay un racional, eso no es ser denso. Ser denso es entre dos números cualquiera hay un... Por ejemplo, suponete, yo agarro este intervalo, el intervalo 0,1. Entre dos elementos del intervalo 0,1 hay un elemento del intervalo 0,1, ¿verdad? Yo agarro dos elementos del intervalo 0,1. El 0 y el 1. Agarro dos elementos cualquiera, A y B, del 0,1. Entre ellos dos tiene que haber un elemento del intervalo 0,1. Sí, cualquiera. Pero no son, ¿viste? Cumple eso. Entre dos elementos del 0,1 hay un elemento del 0,1. Pero si yo digo entre dos racionales hay un racional, eso no implica que sea denso. El 0,1 no está espolvoreado por todos lados. El 0,1 es este pedazo nomás. Tiene que pasar que entre dos números cualquiera haya un elemento del 0,1 para que el 0,1 fuera denso. ¿Entienden la diferencia? Este A y B son reales, no del propio racional. Eso es un error común que cometen en el liceo. El profesor te dice, entre dos racionales hay un racional. Eso es cierto. Bueno, pero eso no es que sea denso. Que sea denso es que entre dos reales hay un racional. Dos reales cualquiera. Tener la propiedad que entre dos cosas hay otra cosa, no te implica denso. Por ejemplo, el 0,1 cumple eso. Entre dos elementos de ahí, un elemento de ahí. Pero lo que no cumple el 0,1 es que entre dos reales hay un elemento de ahí. O entre estos dos reales no hay un elemento 0,1. ¿Ah? Bueno, ahí nos fuimos un poquito por las ramas, pero no viene mal porque esto va a aparecer después. Está. El tema de los extremos ahora. Extremos.
¿Con cuál estoy escribiendo? ¿Con esto? Infinito como es. Vamos a mirar ahora el tema de los extremos. Bueno. ¿Qué son los extremos? Los extremos de una función. Bueno, es lo que dicen, que es eso que se dice máximo, mínimo, que en realidad puede haber máximo absoluto, mínimo absoluto, también puede haber máximos o mínimos relativos, ¿no? Entonces vamos a repasar el significado de eso, ¿no? Entonces primero vamos a definir qué es máximo de un conjunto. Definición. Vamos a suponer que tenemos un subconjunto A incluido en R. Vamos a suponer que tenemos, vamos a poner, sean A un subconjunto de R. Y además un número. Llamarle B. Entonces, se dice que el número B es máximo de A. El máximo del conjunto A, sí, solo sí. Cosa, a ver, alguien diga, si yo tengo un conjunto, ¿qué significa el máximo? ¿Qué tiene que cumplir el número B para yo llamarle el máximo de A? A es un conjunto de números y B es un número. Es el número B que tiene que cumplir para ser llamado máximo de A. ¿Alguien me puede explicar? B tiene que ser mayor a todos los elementos de A. Dale, ¿puede vamos ser? poniendo. Sí, para cualquier A del conjunto A, coma, se va a cumplir esto. A menor o igual que B. ¿Y con eso alcanza? No sé si había algo también de que tiene que pertenecer o no a A. A ver, vamos a pensarlo. Vamos a hacer como un dibujito acá aparte. También puede ser que tenga que pertenecer. Vamos a poner, no sé, un ejemplito acá. Vamos a poner que A es el intervalo 0,1, por decirlo. 0,1. El 0, ponerle ahí. Hasta el UNESCO acá. Bueno, entonces, por ahora lo que dice acá es que B sea más grande que todos los elementos del 0,1, por ejemplo, el 2. El 2 estaría cumpliendo, que es más grande que todos los pibes de acá, ¿no? Pero ¿cuál es el máximo de este conjunto? ¿Y el 1? El 1. Entonces, algo más falta para decir acá. Capaz que es eso que vos estabas diciendo. ¿Hay alguien que pueda ayudar? ¿Alguien más puede ayudar? ¿Qué otra condición hay que poner acá? Por ahora, para ser máximo tiene que ser alguien más grande que todo lo del conjunto. Mayor o igual que todo lo del conjunto. Pero, ¿qué otra cosa faltaría? ¿Y no podés poner solo la E tachadita de que no pertenece? ¿Que no pertenezca? No. Este número, si yo llamo B a ese B está cumpliendo eso. Mayor que todos los elementos del conjunto A. Este es un ejemplo, ¿no? Un inventado ahí. Entonces, pero nosotros sabemos que el máximo de todos estos números es el 1. Vamos a un ejemplo más primitivo. Agarro estos números, el 1, el 7 y el 2. ¿Cuál es el máximo de estos números? 7. Máximo de estos números es el 7. Más grande de todos. Está. Bueno, entonces, saco eso. No sé qué pasa. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué otra condición hay que poner acá? No alcanza con que el número sea mayor o igual que todos. ¿Qué otra cosa debemos pedir al número? ¿Que tiene que pertenecer al conjunto?
Sí, es eso que dijiste. Eso mismo. Tiene que ser uno de ellos. Tiene que cumplir esas dos cosas para ser máximo. Ser un elemento del conjunto y ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a poner así. Se dice, otra definición, después ponemos ejemplo. B es mínimo de A y solo si dos cosas. ¿Está? Y le dejo como ejercicio escribir lo que va acá. Ya les digo que es parecido a eso, ¿no? Bueno, entonces máximo se define así y mínimo se define de forma análoga, parecido, ¿no? Vamos a subrayar las palabras nuevas que aparecieron, máximo y mínimo. ¿No? Ahora sí, ejemplo. Bueno. Menos 3, menos 7, menos 9. ¿El máximo cuánto es? Menos 3. Menos 3. Otro. Este sería el A. Ahora pongo otro conjunto. A igual a lo natural. ¿Cuál es el máximo? No tiene. No tiene. Más infinito. Más infinito. Ahora vamos a pensar. ¿Qué sería el máximo de los naturales? Sería un número natural, que tiene que estar en el conjunto, un natural, que es mayor o igual que todos los otros números naturales. ¿Hay de eso? ¿Hay un número natural que sea mayor o igual que todos los demás restantes números naturales? No. No, no hay un número. ¿Por qué? Pues suponete yo agarro un número n natural. ¿Por qué no es más grande que todos los naturales? Porque, por ejemplo, tenés el n más 1. Más grande que el n. Este no es menor o igual que este. Ningún n va a servir como máximo. Si yo agarro un n cualquiera, no es máximo, porque hay gente más grande que él. Por ejemplo, n más 1, o n más 10, o n más 7. Sería un natural más grande todavía. Así que no existe. Bueno, otro. A que sea el intervalo menos 1, 4. ¿Cuál es el máximo? ¿O no existe? ¿O qué onda? Bueno, es el 4. 4 es un elemento del conjunto y es más grande que todos los del intervalo. Es mayor o igual que todos los del intervalo. Bueno, y último ejemplo es este, el intervalo menos 1, 4, pero ahora abierto en 4. ¿Cuál es el máximo? ¿Son intervalos reales o naturales? No, reales, reales. Los intervalos son reales. Y ahí sería un límite cuando, tipo, que tiende a 4. A la pucha, un límite cuando tiene 4. A ver. Vamos a hacer un dibujito. Acá está el menos 1. Y por acá está el 4. El conjunto está claro cuál es, ¿no? Ya escribimos la definición de intervalos, pero el conjunto son todos los números reales que cumplen menos 1, menor o igual que 4, eso porque el paréntesis recto acá es con menor o igual, y, perdón, menos 1, menor o igual que x, y menor que 4. Es estricto ahí porque es curvo. Eso es cuando definimos intervalos, y siempre son reales, ¿no? Yo digo el intervalo menos 1, 4, no es el menos 1, el 0, el 1, el 2,
por 3. No es solamente natural entero, digo. Va todo el número real de corrido, toda la recta, todos los infinitos puntos de corrido. ¿No? Nosotros cuando definimos intervalo, aclaramos que eran reales. ¿No? Bueno, entonces en el dibujito sería desde el 1 acá inclusive, menos 1 este inclusive, pero yo no sé por qué no me sale. Bueno, ahí más o menos. Hasta el 4. Bueno, no sé, luego sí. Hasta ahí. Este es el intervalo. Entonces todos esos muchachos ahí adentro son el intervalo, es el conjunto A. Bueno, a ver, ¿hay un máximo o no hay máximo? ¿Hay máximo o no hay máximo? La pregunta es, ¿hay un número del conjunto que es más grande que todos o no? Y no. ¿No? ¿Por qué? Y porque si decís, por ejemplo, que es 3,99, 3,99 es mayor que ese. Y así puede seguir. Pero a ver, si yo agarro uno cualquiera, agarro un B cualquiera del conjunto, que podría ser 3,999, 200 millones de ese 9, vamos a ponerle 5 9, ese podría ser ese. Agarro un B cualquiera del conjunto. Tiene que ser menor estricto que 4. Si no, no está en conjunto. Está. ¿Cómo sería tu argumento? Y que después yo te puedo decir que hay otro número que tiene 6 9 y ese es mayor. Hay números del conjunto que son mayores que B. Ahí hay gente. Claro, Hay sí, sí. infinitos, de hecho. Por ejemplo, el que dijo el compañero. 3, 9, 9, 9, 9. 9. Ahí voy igual, ¿no? Y le pongo, yo qué sé, 8, 3, 4. Es un poquito más grande. Y está en conjunto. Pero más allá de poner ejemplos, que está muy bien, digo, está claro que si yo agarro un número B menor que 4, entre ellos dos hay números, ¿o no? Sí. Entre dos números hay números. Acá hay números. Entonces, este B no puede ser máximo, porque no sería mayor igual que todos los elementos del conjunto. Mirá, acá hay gente que B no le gana. Cualquier B que yo agarre del conjunto no le va a poder ganar a todos. Le podrá ganar a alguno, no a todos. Hay gente por acá que es mayor. Y no importa cuál B sea, más que lo tome acá, el espacio, hago zoom y va a pasar lo mismo. Va a quedar un espacio entre el B y el 4, entonces va a quedar números que no son menores iguales que el B. Entonces es interesante cómo arrancó a pensar el compañero. ¿Por qué es que no hay un máximo? Porque si hubiera un máximo, tendría que ser un elemento conjunto. Y si es un elemento conjunto, no es máximo, porque no le gana a estos. Un razonamiento por absurdo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El máximo no existe. No tiene máximo. Bueno, se fijaron que entonces hay conjuntos que tienen máximo y conjuntos que no tienen máximo. Y lo mismo va a pasar con el mínimo. A ver, vamos a hacer así rapidito. ¿Cuál es el mínimo de este conjunto? Menos 9. Menos 9. El de este, 0 o 1. 0, 1. Nosotros dijimos que los naturales arrancaban del 1, ¿no? No me acuerdo nunca me acuerdo cuál convención. Como siempre estamos cambiando la convención esa. Bueno, supongamos que los naturales arrancan del 1. 1, 2, 3, 4. Entonces, si fuera así, el mínimo es 1. El mínimo de ese conjunto es 1. Y el mínimo de estos acá, Menos 1. menos 1 en los dos casos. A ver, ¿alguien que diga un conjunto que no tenga mínimo? Cualquiera que empiece con un paréntesis curvo. Ahí va, está bien. Por ejemplo, menos 1, 7. Eso no tiene mínimo. Eso tampoco tiene mínimo, los enteros. Los racionales tampoco tienen mínimo. Bueno, acá. Lo del mínimo es igual que el máximo, pero para el otro lado, así que no le vamos a dar mucha bola. Solo vamos a hablar del máximo. Ustedes, análogamente,
Se darán cuenta qué pasa con el número. Bueno. Pregunta. Si yo tengo un elemento B que cumple solamente esto. ¿Saben cómo se llama? ¿Supremo? No. Yo tengo, acuérdense cómo es el contexto, tengo un conjunto y un número. Si la única cosa que se me cumple es esta, si se cumplen las dos, el B se llama máximo. Eso ya no hay problema. Pero ahora estoy preguntando, ¿qué pasa si se cumple solo esta? En ese caso, B recibe un nombre también. Ser un número más grande que todos los del conjunto. Solo por cumplir eso, se le pone un nombre al B. ¿Saben cuál es? Supremo ¿No es supremo? No es supremo, ¿no? ¿Nadie lo sabe? Póngate paliza acá. El nombre es cota superior. Eso es cumplir esto. Si B cumplir eso, se llama cota superior. De A. Entonces, por ejemplo, en este ejemplito que teníamos acá arriba, el 2 es una cota superior de A. No es el máximo, porque es una cota superior y no pertenece al conjunto. Para ser máximo tiene que ser una cota superior, tiene que cumplir 1, es el mayor igual, pero tiene que pertenecer al conjunto también. Así que el número 2 solamente cumple la propiedad 1, es una cota superior. No cumple la propiedad 2 de pertenecer al conjunto A. Bueno. Y acá también se define cota inferior. Bueno, y ya que estamos, solamente nos va a interesar máximo a nosotros ahora. ¿Tá? El máximo y el mínimo. Pero ya que estamos, vamos a repasar el significado de supremo, que es lo que dijo el compañero. ¿Tá? Eso va a aparecer después. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si A es un conjunto, está incluido en R, y B es un número, entonces B se llama supremo. Supremo de A, esa sería la palabra nueva. Supremo. También le dicen con otro nombre al supremo, a ver si alguien lo sabe, en vez de decir supremo, también le llaman extremo superior. O extremo superior. Bueno, ¿qué es el extremo superior o supremo de un conjunto? Yo les cuento que nosotros suponemos que esto lo dieron en el liceo. Entonces está bueno que digan, eso no lo di, porque entonces nosotros nos vamos enterando de que no lo dieron. O, por ejemplo, pueden decir, yo lo di, pero no me acuerdo. Sería, si aportan información, está buenísimo. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien escuchó extremo superior o supremo en su vida? Yo di, pero no me acuerdo de nada, profe. Bueno. No, sí, solo sí, B. Bueno, yo lo pongo acá. Solo sí, B es una cota superior
mínima. De A mínima. Eso es ser cota superior, ser extremo superior o supremo. Ser una cota superior, pero mínima. ¿No? Ahora hacemos ejemplito. A ver, vamos a pensar una cosa. Vamos a hacer un ejemplo. Agarramos este conjunto. ¿Cuál es el supremo? No tiene porque los naturales no tienen cota superior. No tiene cota superior, mucho menos va a tener una cota superior que sea mínima. ¿Sabe? Bueno, agarramos otro. ¿Vale? A igual a 1, 4, 1, 5. ¿Cuál es el supremo? No tiene, ¿no? A ver, vamos a pensar. Vamos a pensar esto. Vamos a fijarnos en el conjunto de esto. El conjunto de las cotas cualquiera. Las cotas superiores. El conjunto de las cotas superiores de A. ¿Cuáles números son cotas superiores de A? ¿Se acuerdan de que la cota superior es un número mayor o igual que todos los elementos del conjunto A? ¿Qué números son mayores o iguales que todos estos? ¿Qué números son? El 7 sirve, es mayor o igual que todos estos. Pero no sé, hay un montón. ¿Cuáles son? Hacemos un dibujito. Acá está el 1, el 5. ¿Cuáles son mayores o iguales que todos estos? Que todos estos. Con un paréntesis curvo de 5 a más infinito, ¿no? Paréntesis recto. Ahí va. Esto fue lo que hicieron primero, de 5 más infinito. O sea que vos estás diciendo que acá no está el 5 en este conjunto. Lo pusiste curvo, ¿no? ¿El 5 no es cota superior, decir? ¿El 5 no es mayor o igual que todos? Bueno, si es mayor igual que todo, sí. Creo que me confundí. Es como dijo el compañero, entonces no es recto, ¿no? Bien lo que... iba a borrar, pero... Así que el 5 sí es cota superior. Estas son todas las cotas superiores del conjunto. Cualquier número que agarre de ahí, o sea, sería de acá para allá, todos estos son cotas superiores. Bueno, bárbaro, ya sabemos cuáles son todas las cotas superiores. ¿Cuál es el mínimo de las cotas superiores? El 5. El 5, listo, ya está. Ese es el supremo. Bueno, buenísimo. Un ejemplo más y hacemos una pausa. Ahora agarramos este conjunto. A. El 1, 5. Pero esta vez abierto. ¿Qué pasa con el supremo? ¿Cuánto vale? ¿O si no existe o qué? El dibujo es parecido, más que ahora 5 no está en el conjunto. El conjunto A sería del 1 al 5, pero sin ser el 5. El 5 no está en el conjunto. Bueno, entonces, ¿cuál es en este caso el conjunto de cotas superiores de A? ¿Qué números son mayores o iguales que todos estos? El 7 sirve. Los mayores que, igual que el de arriba, pero en vez de paréntesis recto, paréntesis curvo. A ver, proponen esto. O sea que sería, sin ser el 5 o cualquiera de acá. Cualquiera de esos, sin ser el 5, es mayor o igual que todos estos. Pero el 5 también es mayor o igual. Ahí va, esa es una pregunta. El 5 también es mayor o igual que todos estos, ¿no? El 5 también. Corre todo. El 5 también es mayor o igual que todos estos. Mayor o igual. De hecho, es mayor estricto que todos estos, ¿no? Así que sería
del 5 al más infinito. El 5 también va. Bien, estos son todas las cuotas superiores, son todos esos números. ¿Cuál es el mínimo de todas las cuotas superiores? ¿Cuál es la cuota superior más chica posible? ¿Y 5? El 5, listo, ese es el supremo. El supremo viene a ser como el máximo cuando el máximo no es cuando no hay máximo, digamos. Porque este conjunto no tiene máximo. Lo que sí tiene es el supremo. Este conjunto sí tiene máximo, es 5. Y el máximo es igual al supremo. Pero en este que no tiene máximo, no hay un número de estos que sea el más grande de todos, pero sí hay el supremo, que sería como el máximo, entre comillas. De las cuotas superiores, el más chico posible. Bueno. Bueno, vamos a hacer una pausita de 5 minutos y seguimos. Bueno, gente, seguimos. Bueno, entonces teníamos el concepto de máximo y mínimo de un conjunto de números. A veces existe el máximo, a veces no, y el mínimo es lo mismo. Bueno, ahora vamos a tratar de definir qué es máximo y mínimo de una función, ¿no? Para eso vamos a definir un conjunto de números a partir de una función, que es el conjunto imagen, ¿no? Entonces vamos a introducir una terminología. Vamos a poner una definición. La definición. Bueno, entonces, en la definición lo que hacemos es especificar qué significa, o qué significa cierto símbolo, cierta terminología. Entonces, bueno, en este caso vamos a definir así. Vamos a considerar una función, sea f, de D en R, una función con dominio D es algún subconjunto de los reales. Pues entonces, cosas así, si yo tengo un X del dominio, entonces f de X se le llama, bueno, ya dijimos cosas, ¿no? Es se llama, bueno, dijimos, por ejemplo, antes ya dijimos que sería f evaluado en X, ¿no? O la imagen, imagen de X a través de f, de la función f, ¿no? Bueno, ahora vamos a agregar otra palabra más, se llama valor. Valor de f. ¿No? Entonces, ¿qué es un valor de la función? Es algún número que yo pueda obtener aplicándole f a algún X del dominio. Eso es un valor de f. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un ejemplito acá. Bueno, antes del ejemplo. Imagen de f, que se escribe así. Imagen de f. Es el conjunto de todos los valores. Son todos los f de x con x en el dominio. Que se llama imagen ¿cómo se llama? El conjunto de imagen.
de F. O a veces imagen de F nomás. ¿Sí? No hay que confundir con esto, que es la imagen de un X. Una cosa es la imagen de un X, que es otro número, otra cosa es la imagen de la función. Cuando uno habla de la imagen de la función, se está refiriendo al conjunto de imagen de la función, que es el formado por todas las imágenes de todos los X, el conjunto de todos los valores que toma la función. A este conjunto también se lo conoce con otro nombre, a ver si alguien le dice o le suena. En vez de llamarle conjunto imagen de la función, ¿cómo se le llama el conjunto de valores que la función toma? ¿Codominio? Codominio no. No. Bueno, hacemos un ejemplo a ver si ahora se dan cuenta. Ponemos un ejemplo verde. Función de RNR, esta función. La que vale f de x, la que a un x le hace corresponder x cuadrado. Bravo. Esta función ya la conocemos. Bueno, a ver, por ejemplo, 4 es un valor de f. A ver si se entiende. Sí. ¿Por qué? Cuando X es 2. ¿Se va? Sí, es f de alguien. Porque 4 es f de 2. O le pongo de menos 2 para ser peleador, que también cumple. ¿Es f de alguien? Está, es un valor. El 0 es un valor. Sí, de f de 0. Sí, es un valor. Porque es f de alguien, del 0. Ahora viene, yo sé, menos 4. Es un valor de la f. Sí, No. Digo, no, ¿por qué? Porque ningún x te va a dar negativo. No, porque f de x siempre es distinto de menos 4. Para todos los x, nunca va a pintar que de menos 4, digamos. Si al cuadrado nunca da menos 4. Está, listo, ya sabemos lo que es un valor. Bueno, entonces algunos números son valores y otros no son valores. Yo te decía, el que dijo codominio. Entonces, el 4 es un elemento del codominio. El codominio es todos los reales acá. Entonces la palabra alternativa para conjunto de imagen no es codominio, es otra. A ver si se acuerdan ahora. Bueno, entonces yo quiero decir ahora cuál es la imagen nomás. ¿El conjunto de imagen cuál es? ¿Cuáles son todos los valores? El recorrido, eso, también se llama recorrido. En el liceo yo sé que le suelen decir recorrido. En la facultad se le llama imagen. El recorrido se le llama imagen. Bueno, ¿cuál es la imagen o recorrido de la función? ¿Cuáles son todos los valores que toma? ¿Qué conjunto de números son valores? El 4 es un valor, el 0 es un valor, es un f de alguien. El menos 4 no. En total, pero ¿cuáles son todos los que sí son f de alguien? Un conjunto de números son f de alguien. Nos animan a decirlo. Yo no sé si, o a veces la pregunta es muy fácil y no quieren responder una pregunta fácil, o no lo saben. Así que... Por eso tengo que decir el conjunto de imagen. Es el conjunto formado por todos los valores. Y yo voy agarrando todos los x del dominio. Los x de ahí, y le voy aplicando f a todos los números. O sea, como quien dice, lo que voy haciendo es, voy agarrando todos los números y los voy elevando al cuadrado. Ahí obtengo otra cantidad de números. Esos que obtengo son la imagen del recorrido. ¿Cuál es el recorrido en este caso? ¿Cuáles son esos números que obtengo? ¿Con qué letra empieza?
Es un conjunto concreto. Bueno, lo pongo acá, es el 0 más infinito. Si me hace un número, estos son todos los números que voy a obtener aplicándole la función a todos los reales. No sé si se entiende, capaz que no, yo hice mal la pregunta. No, se entendía así. A ver, para Es vos, como vamos a poner un ejemplo trucho. Pues yo quiero saber si se entendió lo que es la imagen. Agarro esa función, f del conjunto 1, 0, 1, 2, en el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la imagen de esta función? Pará, no dije cuál es la función. Es f de x igual a x cuadrado. Está la misma. ¿Cuál es la imagen de esta función? El dominio tiene 3 elementos, el 0, el 1 y el 2. El codominio tiene 6 elementos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. 0, 1 y 4 serían las imágenes. Eso, 0, 1 y 4. Son todos los f de alguien que tengo. Tengo el f de 0, el 0, el f de 1, el 1, el f de 2, el 4, y ya no hay más imágenes. No hay más valores que tome la función. Entonces el recorrido solo es eso que terminó ahí. Era lo mismo, pero el dominio no estaba formado por 3 números, en el ejemplo anterior. El dominio estaba formado por todos los reales. Lo mismo, le voy haciendo f a todos estos y que obtengo, bueno, todos los números mayores iguales que 0. Pero lo que yo quiero asegurarme es que se entienda la definición. Después del tema de que si yo te doy una función concreta, hallame la imagen, eso son cuestiones del práctico, digamos. Lo que quiero es que se entienda el significado de las cosas, no cómo hallar o cómo resolver. Y eso también me interesa, pero no es lo que estaba buscando ahora. Bueno, entonces tenemos esto de la imagen, el conjunto imagen, ¿sí? Preguntas de esto de la imagen, ahora si alguien tiene alguna duda, las dudas están buenas porque ayudan a aclarar. Bueno, no hay pregunta, bárbaro. Entonces ahora sí vamos a definir qué es máximo y mínimo. Definición de vuelta. Sea F, vamos a decir, sean D en su conjunto de los reales. Y F, una función de D en R. Entonces, tenemos esos dos elementos, entonces decimos así, un número M se llama máximo de F si, solo si, M es máximo del conjunto imagen. Ese es su máximo. ¿Está? Ejercicio. Definir mínimo. Entonces, ese es el máximo de la función. El máximo de la imagen. ¿Está? Y vamos a decir así. Si en ese caso, vamos a poner en ese caso, si yo tengo un x0 perteneciente a D, al dominio, cumple que f de x0 el máximo, se dice que el máximo
el máximo M, se presenta o se da en X0. Entonces, se presenta esto. Esta es la cuestión. Y lo mismo con el mínimo. Si f de alguien da el mínimo, se dice que el mínimo se presenta en el X0. Eso, donde, ¿no? Bueno, vamos a hacer ejemplos. Y los ejemplos los vamos a hacer en GeoGebra. Chao. Voy a esperar un ratito por la duda si usted quiere copiar. ¿Dónde están los dibujitos? ¿Qué pasó con...? Ahí se compartió el GeoGebra. Sí. Está. ¿Para qué vamos a definir esta función? Porque quiero trabajar con esta función, pero no con toda la función. Con un dominio más chico. ¿Cómo se ponía? Se pone sí. Ponele que el intervalo que quiero es del menos 20 al 20. Sí, menos 20 menor que x menor que 20, coma g de x. Ahí dice h, no sé por qué sacamos. ¡No! Yo quiero sacar la etiqueta. Propiedades. Etiqueta visible. Para que justo menos 20, 20 no, vamos a ponerle menos 19. De menos 19 a 19. El dominio es que sea ese, desde menos 19 a 19. Esta es la gráfica de la función. Bueno, ¿la función tiene máximo o no? Pregunta. Sí. Claro. ¿Cuál sería la imagen de la función? Conjunto imagen. Acá que dice extremo, dice menos 10, 16. O sea que la altura esta es 16. Acá la altura es menos 16. Con esos O datos. sea, de menos 16 a 16. Claro, va de menos 16 a 16. El intervalo de imagen, vamos a escribir eso. O sea, la imagen de esta función que no sé cómo se llama, h. La imagen de h es menos 16, 16. Está, entonces, ¿cuál máximo de h cuánto va? Bueno, es el máximo de la imagen, 16. El mínimo de h cuánto vale. Alguien que lo diga. Menos 16. Bien, bueno, el máximo. ¿Dónde se presenta? En X menos 10. Eso, en menos 10 se presenta. Pero no vayas a... Porque después vienen a decir, sí, el máximo es menos 10. Si vos decís eso, te van a poner menos 10 en la nota del ejercicio. ¿Entienden por qué estoy haciendo hincapié acá? Porque estoy cansado de la gente que diga, sí, el máximo es menos 10. No, el máximo no es menos 10, el máximo es 16. El máximo se presenta en menos 10. El mínimo se presenta en 10. ¿Ah? Bueno. Ahora voy a hacer así. Voy a poner otra función. ¿Entienden la diferencia entre se presenta y el máximo? Voy a poner otra función. Puedo borrar todo acá de uno. Voy a poner otra que sea el valor absoluto de
esta que pinto acá. FGH, no sé qué nombre ponerle. No sé. R de X. Pinto R de X. R de X que sea igual a el absoluto de la H. ¿Así? Funciona. Tenemos esta función. Bueno, máximo. ¿Tiene o no tiene? ¿Cuánto vale? Hablen. Díganos, si no, no, ¿cómo es? Avanzamos. ¿Cómo es usted? 2. ¿2? ¿Máximo es 2? Que tiene 2. A ver. Máximo es un número. No, claro, él dice que tiene 2 máximos la función. No, máximo hay uno solo. A ver, si yo te digo. Sería Claro, 16. Eso no lo dijimos, pero. 16. Eso no lo dijimos, pero. O sea, si yo tengo el máximo de un conjunto, hay un solo número puede ser el máximo de un conjunto, ¿no? Sí. Ah, entonces vamos de vuelta. La imagen de la R, esta no sé qué historia. Bueno, desde 0, porque lo máximo que vale 0, que vale ahí. Y hasta acá. Lo más grande que puede llegar a valer es 16. Entonces las imágenes, digamos, son de 0 a 16. Esa es una imagen. Bueno, entonces ¿cuál es el máximo? 16. Máximo es 16. ¿Cuántos máximos tiene la función? 2. No, 1. El máximo es uno Uno. solo. Se presenta en 2 puntos diferentes. ¿Ah? Igual, eso sería lo correcto. Igual pasa esto. Nosotros hablamos mal y decimos que hay 2 máximos. Pero está mal decir que hay 2 máximos. Máximo y no solo. Una vez aclarado esto, vamos a seguir hablando mal. Esta función tiene 2 máximos, sería, como uno dice normalmente. Pero en realidad se está refiriendo a que ese valor máximo, el valor 16, se toma en 2 lugares diferentes. Se presenta en 2 lugares. Entonces, el máximo es 16 y se presenta en menos 10 y en 10. Pero nosotros, como somos criollos, decimos que tiene 2 máximos. Pero está mal dicho. ¿Se comprende lo que está bien y lo que está mal? Si quieren hablar mal, hablen mal, pero que se entienda qué es lo que significa. O sea, la función tiene un máximo y se presenta en dos números diferentes del dominio, en 10 y menos 10. ¿Y mínimo qué me dicen? ¿Cuántos mínimos tiene? 1. 1. No cayeron. Y se presenta en 3 lugares, no sé, en 0, acá andás a ver. ¿Cuál será la raíz esa? Y 3 valores de x donde la función toma el valor mínimo. Si lo hago zoom, ¿es un valor fácil o es 0? O es con coma, tipo? Es con coma, creo. Sí, está, no sabe cuál es. Bueno, está. Si haces clic no te sale el valor. ¿Para qué tengo que sacar esto? No me lo pone. Capaz que con esta que corta sí me pone. Esta que corta sí me pone donde corta. Sí, menos 17 con una chorrera de número ahí. Bueno, ¿se entendió lo del máximo y lo del mínimo y todas esas historias? ¿Ah? Este máximo y este mínimo que definimos son los que se llaman máximos y mínimos absolutos. ¿Ah? O extremos absolutos. ¿Ah? ¿Preguntas sobre el máximo y el mínimo? Yo con la definición, y este es el ejemplito que vimos, voy a dar si nadie más pregunta nada, voy a dar por entendido que todo el mundo entendió que es máximo y mínimo una función. ¿No? Y no, otra cosa que uno dice mal a veces, el máximo es acá, este es el máximo. Bueno, el máximo no es ese, el máximo en realidad sería el 16, el número acá. Pero son todas cosas de forma de hablar que
que se usan, ¿no? El máximo está acá, el máximo está acá, un mínimo ahí. En realidad hay que distinguir cuál es el valor de la función y en qué punto se presenta. El x y el f de x. El máximo es el f. El f de menos 10 es el máximo. Se presenta en 10, menos 10. O en 10 también. Esto acá sería un punto del plano. Puede ser un máximo. Esto es un punto del plano. Es un número, no puede ser máximo y mínimo. Pero uno, bueno, a veces dice así, acá está el máximo. Volvemos para el otro. A ver si puedo volver para el otro. Ahí va. Bueno. Entonces, eso que vimos recién, a veces en vez de decir máximo o mínimo, se dice máximo o mínimo absoluto. ¿No? O sea, eso que vimos acá arriba se llaman extremos absolutos. Máximo absoluto y mínimo absoluto. Y ahora lo que vamos a ver es los extremos relativos. Máximo y mínimo relativos. Bueno, para eso necesito ¿cómo se llama? La noción de entorno. Entonces vamos a definirlo. Entorno o bola también le llaman. O vecindad, como la del Chavo. Muchas formas de decirle entorno. Acá por lo general en Uruguay se le llama entorno. Y después cuando se trabaja en funciones de varias variables, ya en vez de entorno hay que, es más usual llamarle bola al entorno. Bueno, en realidad depende. Bueno, entonces, vamos a definirlo acá. Si A es un número real, y R es un número positivo, vamos a llamar epsilon. Esta es la letra griega epsilon. Se llama entorno. Centro A. Centro A. Y radio epsilon. Conjunto al conjunto este. Bueno, se pone así, por ejemplo, vamos a ponerle B de bola, entorno de centro A y radio epsilon. A veces también le ponen así, en vez de B pueden poner una E de entorno. En realidad si le ponemos B es porque estamos llamando bola, pero es lo mismo, se puede poner B o E. A veces ponen el radio acá abajo y a veces ponen el centro acá. ¿No? Esta E podría ser una B larga o esta B podría ser una E. Cualquiera de las dos. O B corta, si le están llamando vecindad. Cualquiera de esas letras se utiliza para mencionar el entorno. ¿No? Entonces, de letras se le puede poner cualquiera de esas, E, B larga o B corta. Se puede hacer así, o se pone el centro y después come el radio, o se pone el centro y el radio como subíndice. ¿Está? Bueno, pero ¿qué es ese entorno? Es este intervalo nomás. El intervalo que va desde A menos epsilon a más epsilon. Eso es un entorno. Ponemos un ejemplo. Dibujar como en el entorno radio 3 y centro 1. Vale, vamos a dibujarlo. El centro es 1. Y tengo que ir 1 más 3 hasta el 4 y menos 3.
quedaría en -2. Todo este sería el entorno. El radio es 3. Pregunta, ¿alguien que haya definido entorno? ¿De qué forma lo escribía? ¿Así? ¿Así? ¿Cómo usaba la notación en el liceo? Si alguien vio entornos, ¿se acuerdan? ¿Qué símbolos usaban? La de B. ¿Está? Pues sí. Esa. Ahí va. Usaba la E. La E está. Buenísimo. Usen cualquiera. Se va a entender. Bárbaro, ese es un entorno. ¿Preguntas del entorno? ¿De qué es un entorno? Hay otra forma. ¿Ese contiene al -2 y al 4 o no? No, porque es abierto. Sin ser el... Otra forma de escribirlo este conjunto sería así. Serían, esto que lo pongo entre paréntesis, eso que está ahí, ese conjunto sería como los X pertenecientes a los reales, tales que X menos A menor que epsilon. Esto, el intervalo este es eso. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Qué significa esto que está acá? Esto que está acá, ¿qué es? A ver si repasamos un poquitito de cosas anteriores. Una distancia. Es la distancia, esto es la distancia entre X y A. No, entre A y X. Entonces son los puntos que la distancia del centro es menor que el radio. Bueno, este es el centro, el radio es 3. El radio es 3, el centro es 1. Son los puntos que tienen distancia menor estricto que 3. Este no sirve porque esta está a distancia igual a 3. Esta está a distancia igual a 3 también. Yo lo que quiero son los que están a distancia menor que 3. ¿Ah? Puede ser que ustedes vean escrito entorno así, en vez de poner simplemente el intervalo. Pero está, es lo mismo. Bueno. Así que el -2 y el 4, las puntas del entorno no. Bueno, ahora sí, vamos con extremos relativos. Sea F de definición. Ay, se me da el tiempo. Bueno, sean F, de un dominio, de un subconjunto. F de D en R, una función. Entonces, se dice que F presenta un máximo relativo en el punto, en el punto X sub 0 perteneciente al dominio, sí, solo sí, vamos a subrayar la palabra nueva, máximo relativo. Se dice que F presenta un máximo relativo en el punto X sub 0, sí, solo sí pasa lo siguiente. Sí, solo sí, existe un radio, un epsilon positivo, al que pasa lo siguiente, al que F de X menor o igual a F de X0 para todos los X del entorno. X0. Y acá hay que poner intersección en el dominio. Ahora vamos a ver por qué hay que poner intersección en el dominio. Por ahora no le den bola. Pero, che.
en ese caso, f de x0 se llama mínimo relativo. Bueno. Mínimo relativo, no, máximo relativo, estaba pensando, estaba escribiendo cualquiera. Entonces de vuelta, hay dos cosas. Una cosa es donde se presenta el máximo relativo, y otra cosa es el máximo relativo, donde se presenta el máximo relativo, y otra cosa es el máximo relativo. Donde se presenta el máximo relativo, es un punto del dominio. Ahora, el mínimo relativo es el valor. ¿No? Parecido a como era con máximo y mínimo, los comunes, los absolutos. Bueno, entonces, vamos a, ejercicio de definir mínimo relativo. Todo el asunto, donde se presenta y que todo esto mismo que puse acá, lo análogo, pero para mínimo relativo, eso se lo dejo a ustedes. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a sacar esto que escribí y vamos a mirar ejemplos en el GeoGebra. En la gráfica del GeoGebra que grafica bien. Bueno, ya esperé un ratito. Voy a compartir. Si me frenan, si no terminan de copiar o necesitan algo. Estoy acá. Bueno, tenemos la famosa función esta, pero vamos a cambiar un poco acá. Y vamos a poner, en vez de menos 19, vamos a ponerle menos 25. A ver qué onda. Y 25. Está bueno eso. No, se va muy lejos esto. Un poco menos 21. 21. Está buenísimo eso. Y pará, y en vez de menor. No, nada, dejo así. Bueno, pregunta, ¿esta función tiene máximo absoluto? Pará, vamos primero con la pregunta. ¿El dominio cuál es? Dominio de, ¿cómo se llama? H. ¿Cuál es el dominio? A ver si se dan cuenta con lo que está escrito ahí en el comando. Los números entre menos 21 y 21. Eso. Menos 21, 21. Y le puse menor estricto, así que no van las puntas. Bueno, dale. ¿Esta función tiene máximo? Máximo relativo tiene. Absoluto, absoluto, absoluto. Máximo absoluto. ¿Hay algún valor que sea el más grande de todos? Sí. Acá. No. F de 10 vale 16, ¿era, no? F de menos 10 vale 16. ¿16 es el valor más grande de todos? No. No, acá hay valores más grandes. F de no sé cuánto da esto, no sé cuánto es. No sabés cuánto es eso, 20. Ahí, este no es máximo absoluto ahora. Pues le cambié el dominio. ¿Se acuerdan que antes esto y este palito era más corto, ¿no? Cuando el otro dominio que tenía antes era hasta ponerle hasta acá. La otra parte no estaba.
Y acá era, yo qué sé, hasta ahí. Toda esta parte no estaba. Pero ahí sí, este es el valor más grande. Pero ahora apareció este bicho. Ahora ya no es más máximo este. Absoluto, ¿no? Bueno, vieron que ya dije máximo y dije este. Bueno, porque hablamos mal, pero ya aclaré cómo es. Bien. Bueno, entonces este no es máximo, pero ¿tiene máximo la función o no? Absoluto. Hay un No. valor. ¿No? ¿Sí o no? No. Alguien dice que, el compañero dice que no. ¿No está de acuerdo? Acá no sería máximo. No, Sí, porque pero en realidad ¿cómo sabés qué número es? ahí continúa la función. ¿O no? La función tiene este dominio. O sea, ahí sí sería máximo, pero ¿cómo sabes qué número es si no, si tiene que ser menor que 21? Claro, el punto, ahí donde termina la línea, no hay un punto. Es como que termina abierto, como el intervalo, no termina cerrado, como el intervalo cerrado, termina abierto. Porque este punto, si yo lo bajo, sería como f de 21. Y 21 no está en el dominio. No hay un punto ahí al final de la gráfica, ¿entienden? No hay un punto final. Es como abierto. A veces ponen como una flechita. No, una cosa que yo hago una raya así y escribo un punto al final, o hago una raya así y escribo una flechita. En vez de la flechita se puede escribir el punto vacío, no va el punto final. En este sí va el punto final. Es como cuando el intervalo abierto, cerrado y abierto, ¿entienden? ¿Entienden lo que digo sobre esta parte de la gráfica? Ese último punto no está en la gráfica. Entonces no hay máximo. Como un intervalo abierto esto. No hay, si fuera cerrado, sí, habría un punto final y ese es la altura máxima. Esa sería la altura máxima. Así que no tiene máximo. ¿Y mínimo? Tampoco. Tampoco. Ahora, máximo relativo, ¿hay o no? Sí, Bueno, ¿en dónde se presenta? en -10. Dale, bancá que... Él dice que en -10, bárbaro. Entonces tiene que haber un epsilon que no sé qué, no sé cuánto, y no sé qué, no sé cuánto. Acá sería, este sería mi x0. -10. Y bueno, ahí la altura es 16. Bueno, entonces, ¿cómo es eso del epsilon acá en el dibujo? ¿Qué epsilon toman? Para hacer 20. Para ser máximo relativo, tiene que haber un epsilon que cumpla una cosa, ¿no? Bueno, ¿qué epsilon toman? Un epsilon que funciona acá. Por ejemplo, si tomás 20, vamos a tomar 20, ¿cuál sería el entorno de radio 20? Iría hasta 10 y hasta -30, ¿no? Ese sería el entorno de radio epsilon. Hice bien el entorno, ¿no? -10 más 20. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que f de x sea menor o igual que f de x0 para todo x del entorno. Con este epsilon se cumple lo que dijo, con el radio que dijo el compañero. ¿Se cumple esto? F de x sub 0, o sea, 16. Este es el 16. Es mayor que f de x para los x del entorno, ¿no? Para estos x. Y sí, sí, el más alto. Sí, se cumple, es el más grande. Acá la altura más chica, acá más chica, acá más chica, acá más chica, acá más chica. Acá no. Acá la altura es más grande que 16. Está, esto es un x que no está en el entorno. La cuestión es del entorno. Sí, se cumple. Entonces, un máximo relativo, porque hay un valor de epsilon que cumple esto. Por ejemplo, epsilon igual 20. Yo hubiera tomado un epsilon más chico. Yo hubiera tomado epsilon, ponele igual, ponele, no sé, 5.
Me queda el entorno acá, desde menos 15 hasta menos 5. ¿Cuáles son los valores que toma la función ahí? Bueno, son estos. Son todos menores o iguales que 16. Hasta ahí. Todos esos valores son menores o iguales que la altura esta. Todas estas alturas con epsilon 5, pero con epsilon 20 también funciona. Ahora, si le pongo epsilon 50, iría como hasta acá, el entorno, ¿no? Hasta 40. Y bueno, y para allá no sé en dónde, digo por acá, ¿no? Ese epsilon no funciona, ¿no? No, porque tenés número más grande ahí a la derecha. Bueno, por acá, ponerle en 20, vale, no sé cuánto. No, capaz que en 20 no, en 21. Pero que algún SX, f de SX es más grande que el f de x0. Entonces este epsilon no funciona, pero que los epsilon no funcionen, no importa. Lo que importa es que haya uno que funcione. Más que sea bien, muy chiquito. ¿No? Entonces, uno chiquito así funciona y ya está. Entonces existe un epsilon. La definición dice que tiene que existir un epsilon al menos. No que siempre, no que cualquier epsilon que se tome funcione. Bien. Bueno, entonces, pero volvamos al radio 20. Si yo voy al radio 20, ¿qué pasa? El dominio en realidad va hasta 19, hasta menos 21, hasta acá el dominio. O sea, acá hay valores de x, yo no le puedo hacer f de x. ¿Entienden? Yo no puedo. Si yo escribo así, f de x menor o igual que f de x0 para todos los x del entorno, no está bien, porque acá hay valores de x que no están en el dominio, entonces no puedo hacerle f de x. Por eso le pongo intersección el dominio del entorno. O sea que en realidad, si uno pone el entorno radio 20, que sería este, en realidad tiene que mirar eso intersección el dominio, o sea, hasta acá, hasta 19, hasta ahí. Pues los x de ahí importan. Estos x no importan porque ya no están en el dominio. Por eso va la intersección el dominio. Buenísimo. Hacemos un ejemplito más y terminamos. Les pido 3 minutos. Bueno, entonces ahora voy a cambiar esto. Y le voy a poner menos 19 como antes. Voy a poner menor o igual. A menor o igual. 19 era lo que teníamos antes, ¿no? Ahí va. Ahora le puse menor o igual ahí en el dominio. O sea, los extremos del dominio van en el dominio. El dominio ahora es del menos 19, inclusive, hasta el 19, inclusive. Bueno, ¿tiene máximo absoluto la función? ¿Cuál es? Si tiene, ¿cuál es? Rápido. 16. 16. Bárbaro. Es el máximo absoluto. Bien. Máximo relativo, ¿tiene? Sí. 16. Acá, 16 es el máximo relativo también. Se presenta en 10. ¿Hay algún otro máximo relativo? No. Sí, este. Se presenta en el número este, 19. Fíjate, agarramos un entorno de radio algo ahí. Ah, claro, porque contiene el 19. No sé qué onda que estoy haciendo acá. No me deja escribir esto. Pero che, qué truchada esto. Así que está. Agarro un entorno. Lo miro, ese entorno chiquitito, intersección del dominio, o sea, solamente esta parte. F de 19, que es esta altura, es mayor o igual que toda la demás altura de ese entorno. Hasta ahí sería. ¿Ven que es otro mínimo relativo, otro máximo relativo ahí?
Entonces, si la gráfica hace así, digamos, para resumir, si la gráfica hace así, ponele, cada una de estas vueltitas es un máximo relativo. Acá en la punta podría haber máximo relativo o no, según si la punta va o no. Acá en este caso la punta va. Acá lo mismo, esto podría ser un mínimo relativo o no, según si la punta va o no. Estos son mínimos relativos. Bueno, pero quería contarle eso de la punta, porque es como un caso especial. Bueno, está, ese era el ejemplo que yo quería mostrarle el ejemplo este de ponerle en la punta un máximo relativo. Bueno, dejamos por acá, no sé si no hay preguntas, dejamos por acá. Y nos vemos la que viene. Si hay preguntas, contestamos. Bueno, un saludo, abrazo, vamos arriba. Chao. No, profe. Chao. Nos vemos.